Hola, ¿cómo están? Estoy muy agradecida de poder estar hoy día acompañándolos en un nuevo video y la verdad es que la temática que queremos tocar hoy día es sobre la violencia de género. Más allá de hablar desde diferentes definiciones formales, queremos que sea una conversación bastante simple para lograr entender diferentes conceptos acerca de la violencia de género. Bueno, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género es cualquier acto, ¿cierto?, que daña a la otra persona, tanto de forma física, psicológica, simbólica, económica, ¿cierto? Sexual. Hay un sinnúmero de tipos de violencias, pero que afectan a una persona por razón de género. A esto nos referimos que hay un género que está subordinado en relación al otro género. Sabemos que acá prima el sexo femenino, es el género femenino, el género masculino, y lamentablemente en estos dos géneros pasa de que por razón de género se suele violentar más a las mujeres, ¿ya? Con esto queremos decir de que es una violencia estructural. ¿A qué nos referimos con eso? Es que no es que hoy en día solamente se visibilice más, sino es que antes existía violencia, claro, que tal vez no se hablaba con la facilidad que hoy en día podemos identificar y hablar de los tipos de violencias que existen, pero también pasa de que esto ha ido en aumento porque nosotros estamos bajo un sistema que se llama sistema patriarcal y que este sistema, de él se desglosan diferentes tipos, por ejemplo, de prejuicios, de micromachismos, de machismos que solemos naturalizar. ¿Y qué es lo que hace? Finalmente perpetúa la violencia a cierto género, que en este caso es el género femenino. A eso nos referimos entonces cuando hablamos de que las mujeres sufren violencia por razón de género. ¿Por qué? Porque hay todo un sistema cultural que sustenta esta violencia. Desde que las mujeres, por ejemplo, no pueden ser parte de los espacios públicos, que son más bien los espacios privados en los que debiese estar. Con esto nos referimos más al hogar. Si bien hoy en día, por ejemplo, somos cada vez más mujeres las que trabajamos, por lo general, para ascender a puestos de poder, todavía la mujer no logra acceder como lo logra hacer el varón. Claro, hay muchas mujeres trabajando, pero hablemos en los puestos de poder. Ahí vemos diferencias en el área cultural. Además que, por ejemplo, la mujer sufre muchas problemáticas solo por el hecho de enfrentarse al ser madre, porque este rol se suma y por ende muchas veces se sufren discriminaciones en los trabajos. Desde ahí también surge el postnatal, ¿cierto? También surge de que la mujer pueda pasar este tiempo con su hijo, que no pueda ser despedida, ¿cierto? Hemos ido evolucionando, pero lamentablemente siguen habiendo violencias que son en relación al género. O sea, tenemos que tener claro que la mujer sufre violencia de diferente tipo solo porque es mujer. Eso es importante clarificarlo. Sin embargo, esto no quiere decir que los hombres no puedan sufrir violencia. Los hombres claramente pueden sufrir violencia, pero no son por razones de género. Puede ser por razones más individuales, como que se llevan mal con otra persona, quizás un asalto, que no es menor. O sea, no hay que quitarle importancia y bajo ningún punto estoy diciendo de que esa violencia no vale en el fondo. Hay que también tratar de apuntar a que las leyes, por ejemplo, sancionen todo acto de violencia. Sin embargo, por lo general, la violencia que reciben los hombres no es por razón de género. Hay hombres que sí reciben violencia de género, pero son los que pertenecen a minorías que culturalmente han sido siempre discriminadas, ¿ya? Con esto nos referimos, por ejemplo, a un hombre afrodescendiente, a un hombre con un estatus social menor, ¿cierto? Porque por lo general el hombre respetable culturalmente, ¿cierto? Es el hombre blanco, el hombre que trabaja, el hombre que es proveedor. ¿Y qué pasa cuando llega un hombre que no cumple con la norma? Que esta norma es cultural, o sea, volvemos a hablar de este sistema patriarcal que afecta tanto a hombres como a mujeres, a los hombres porque ellos tienen que ser los varones, ¿cierto? Fuertes, proveedores, no sensibles, ¿cierto? Cuando hoy en día vemos que los hombres están construyendo nuevas masculinidades y cada vez
se dejan estos estereotipos de géneros que finalmente nos limitan cómo debemos ser los hombres y las mujeres, cuando en realidad no debiese haber una diferencia. Entonces, ¿qué pasa? Retomando el tema, sí hay varones que sufren violencia, pero son los que no obedecen a esta norma cultural. Hablábamos de las diferentes variables, por ejemplo, la raza, el estatus económico, pero también hay que visibilizar de que hay varones que sufren violencia, por ejemplo, por razones de su orientación sexual. Y como la norma dice y llama siempre que el varón debe ser heterosexual, imagínense cuando hay un hombre homosexual. Hemos visto cómo sufren violencia, cómo han llegado a asesinar. Con mucho respeto recuerdo el caso de Daniel Zamudio, ¿cierto? Ahí nos damos cuenta que los hombres sí pueden recibir violencia por razones de género, pero es cuando estos hombres no cumplen con la norma estándar que se solicita para ser un varón en esta sociedad. Completamente lamentable, sí. Ahí nos damos cuenta de que son minorías. Hay muchas minorías, hay muchas disidencias, sobre todo ligados a las orientaciones, que sufren muchísima discriminación, no solamente en ámbitos públicos como en la calle, cierto acoso callejero, sino es que en el colegio, en la universidad. Entonces tenemos que entender que por eso es una violencia estructural, porque está en cada uno de los ambientes en los que nos podemos desenvolver. Y nosotros lo sustentamos lamentablemente con pequeños micromachismos. Por ejemplo, el publicar publicidad sexista, los chistes que podemos escuchar, por ejemplo, en el Festival de Viña, cuando tienen un contenido realmente que puede ofender a una mujer o puede ofender a un varón, por ejemplo, que sea homosexual o que pertenezca sea afrodescendiente, por ejemplo. Entonces ahí vemos cómo se van cruzando las variables. Lo mismo. No es lo mismo que sufra una violencia una mujer blanca a que sufra violencia una mujer blanca, o sea, una mujer, perdón, negra, que está migrando aquí, que puede ser, por ejemplo, lesbiana, y ahí vemos cruces de variables. Entonces tenemos que entender también que la violencia que pueda recibir una mujer por razón de género o un hombre por razón de género jamás va a ser igual a otra. ¿Por qué? Porque en cada vida, en cada historia hay diferentes cruces de variables, ¿ya? Entonces siempre es importante entender y no juzgar. Con esto nos referimos a que el hecho de que una persona reciba violencia y aún no logre identificar es porque necesitamos más de estos espacios para reflexionar sobre las diferentes temáticas que nos van aquejando, ¿ya? Por eso es importante que logremos identificar entonces estas pequeñas variables que sustentan finalmente la violencia. Esto fue una gran pincelada de toda esta temática. Nos podemos perder en el tiempo hablando. Si ustedes quieren, podemos seguir haciéndolo. Dejen en los comentarios ideas, dudas en cuanto a esto. Lo importante siempre es responderlas desde el respeto. Agradezco mucho este espacio. Soy Marianne, soy psicóloga y estoy abierta a cualquier pregunta. Que tengan un muy buen día.